Esta semana en Conecta con Valdepeñas hemos hablado con el cardiólogo Fernando Lozano del Hospital de Ciudad Real, que nos ha hablado del código infarto y de cómo estamos de evolucionados en la sanidad pública de Castilla-La Mancha en algo tan sensible como es la atención al paciente infartado para poder directamente, en ese crítico momento, el disolver y el desatascar las arterias que tiene dañadas. Conversación sin duda interesantísima la que hemos tenido con este eminente cardiólogo de nuestra localidad, de la que nos sentimos muy orgullosos. Siguiendo en la línea, hemos hablado también con un nutricionista, con Manuel Jesús Jiménez, que tiene un canal en YouTube denominado Goldman Salud, que colabora también con Televaldepeñas, que se ha manifestado, se ha expresado sobre esta polémica de los últimos días en nuestro país, sobre si carne sí, carne no, si es beneficioso el reducir el consumo, si las macrogranjas, etcétera. También ha dado su punto de vista, dando cierta dosis de razón al ministro de Consumo. Y por último, nos detenemos en el reportaje y en la entrevista que hicimos aquí en Plató en las últimas fechas, con ocasión de esa trágica muerte, de ese asesinato del joven Samuel, de 24 años, en La Coruña, y la manifestación, la concentración que tuvo lugar aquí, multitudinaria, en Valdepeñas, convocada por la Asociación Ciudad Realeña Amparo LGTBI+. Con todos estos contenidos, esta semana les proponemos un programa que esperamos que sea de su agrado e interés. Los pasados días 1 y 2 de julio, Ciudad Real fue sede de un congreso organizado por la unidad hemodinámica del Hospital de Ciudad Real, la Asociación de Cardiología Intervencionista de la Sociedad Española de Cardiología, y el organizador, o el alma mater de este evento científico, fue el cardiólogo jefe de la unidad de hemodinámica del Hospital de Ciudad Real, doctor Fernando Lozano Ruiz Poveda, al que los valdepeñeros conocemos bien. Doctor Fernando Lozano, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Nos saluda usted desde las Islas Afortunadas, desde Canarias, donde se encuentra en estos momentos, y le agradecemos el esfuerzo, primero de todo. Bueno, la verdad es que después de la maratón de organizar estas jornadas nacionales, ya casi uno está deseando llegar a las vacaciones y relajarse un poquito. Pero bueno, al final, afortunadamente, todo concluyó perfectamente. Sí, esto es un paraíso. Llevan razón los canarios que esto es paradisíaco, efectivamente. Una maravilla. Bien, vamos con el congreso. Lo titulaban "Cruzamos el Rubicón. Angioplastia primaria. Alea jacta es. La suerte está echada". Angioplastia primaria, vemos que es la colocación de un stent para resolver un trombo en una arteria coronaria. Con la expresión "cruzamos el Rubicón", que nos habla de acometer de manera irreversible una empresa arriesgada, ¿qué era lo que ustedes querían plantear? Bueno, en realidad esto es una serie de congresos que llevamos ya haciendo desde el 2014. Precisamente el primero fue también sobre angioplastia primaria. Una angioplastia, como más o menos sabemos todos, es la colocación de un stent, abrir una arteria dentro del corazón, una arteria coronaria, y la angioplastia primaria se refiere al hecho de hacerlo en el seno de un infarto de miocardio, ¿no? O sea, es lo que más popularmente conocemos casi todos como código infarto, ¿no? Tienes un infarto, creo que seguro que todos tenemos un familiar que tiene un infarto, lo han metido en un UBI móvil, en un helicóptero, y en menos de 30, 40, 50 minutos está en Ciudad Real haciéndolo un cateterismo urgente a cualquier hora del día, cualquier día del año, festivos, etcétera, etcétera, ¿no? Ese es el hecho de la angioplastia primaria. Entonces, cuando se hizo el primer congreso en el 2014, realmente había muchos programas que todavía no se habían acabado. De hecho, gracias a la organización de esas jornadas, hubo 3 o 4 comunidades autónomas que deprisa y corriendo metieron su código infarto porque todo el mundo quería salir en la foto, ¿no? Quedaban 3 o 4 comunidades por entonces, que de hecho han terminado hace un año. Por eso era el motivo de volver a plantear ese congreso. 7 años más tarde, Canarias, Andalucía, Extremadura, que no habían completado sus códigos infartos, los han completado, y bueno, nos ha parecido oportuno el hacer una reunión nacional en el que ha venido gente compañeros de las 17 comunidades autónomas a exponer sus programas, ¿no?
por suerte o por desgracia, tenemos un estado en el que tenemos 17 comunidades autónomas con 17 códigos infartos, ¿no? Entonces, bueno, pues es bueno tener una apuesta en común en el sentido de intentar ver cuáles son los problemas que tenemos todos e intentar unificar criterios, dado que no hay una unificación desde el Ministerio de Sanidad, sino que son 17 consejerías diferentes, pues por lo menos que entre los profesionales tengamos unas pautas comunes, ¿no? Y la expresión de cruzamos el Rubicón, pues, efectivamente, corresponde porque la hemodinámica, ¿no? La cardiología intervencionista, pues va a una velocidad, a marchas forzadas en conseguir metas nuevas, ¿no? Y bueno, realmente hace otros 3 años hicimos otras jornadas nacionales de Cruzamos el Rubicón, en el que empezamos a hablar sobre el tronco coronario izquierdo, ¿no? Que es una zona de las coronarias que estaba particularmente vedada a los hemodinamistas, era muy tendente a mandarse a cirugía a esos pacientes, y realmente pues ya también ha sido conquistada, ¿no? Así con todo, ¿no? Con las válvulas aórticas, que antes eran prácticamente terreno exclusivo de la cirugía, y ahora ya prácticamente un 60, un 70, un 80% se ponen en hemodinámica. Lo mismo está ocurriendo con la válvula mitral, con la válvula tricúspide. Bueno, son hitos que van a una velocidad inusitada, ¿no? A lo mejor avances que antes podían suponer 20 o 30 años, y ahora cada 3, 4 o 5 años tenemos enormes avances que nos están haciendo cruzar el Rubicón, pero casi todos los días. Es un estrés continuo en el sentido de necesidad de adaptarse y de aprender las nuevas tecnologías. Sí, su especialidad le pone constantemente a los pies de los caballos, siguiendo con la dinámica de las frases hechas. Por lo que nos pueda interesar a los usuarios de la sanidad pública, que somos prácticamente toda la población, ¿cuáles fueron las conclusiones más interesantes de este congreso de Cruzamos el Rubicón? Bueno, pues realmente la alegría de comprobar cómo este tipo de reuniones vale para algo, y el saber que ya se han completado. A nadie le gusta salir de farolillo rojo, esto es como la liga de fútbol, y cuando haces reuniones de este tipo en las que ves que algunas comunidades están muy descolocadas, a peor, pues realmente hay un esfuerzo por parte de las consejerías de decir, uy, tonto el último, y de intentar bueno, pues poner en marcha estos programas, ¿no? Sabemos que el tener un código infarto, la angioplastia primaria, es decir, la realización de un cateterismo urgente en el seno del infarto agudo de miocardio, es con mucha diferencia, habrá otras más floridas o más renombradas, pero con mucha diferencia es la técnica que más vidas salva, la que más. O sea, si tú, el método que tenías antes, ¿no? Que era, tenías un infarto, te ponían una medicación y esperabas a la suerte si en una hora y media la medicación funcionaba o no, ¿no? La angioplastia primaria funciona en el 99% de los casos, ¿eh? La fibrinolisis, que era el método anterior, era un 60 o un 70% en el mejor de los casos. Entonces, la mortalidad del infarto agudo de miocardio ha bajado de los años 50, años 60, a ser de un 30 o un 40%, y ahora actualmente estamos en el 4%, ¿no? O sea, es probablemente uno de los mayores avances que ha tenido la medicina, ¿no? Entonces esa sería quizás la primera satisfacción. La segunda, que no todo es positivo, es darnos cuenta de que realmente hay muchas consejerías, muchas autonomías que no han puesto en marcha sus sistemas de registro. Es decir, lo puedes hacer muy bien, lo puedes hacer muy rápido, pero lo que no consta, si tú no vas apuntando en una base de datos tus tiempos, qué es lo que ha fallado, qué es lo que no ha fallado, qué se ha hecho bien, etcétera, etcétera, no tienes posibilidades de mejora, ¿no? Entonces, no ha habido una orden institucional desde el Ministerio de Sanidad que diga, no, es obligatorio un registro, para estas cosas, ¿no? Los tiempos del 112, de los servicios de urgencias, de los intensivistas, de los cardiólogos, de los hemodinamistas. Entonces, realmente sí que es verdad que, bueno, pues una de las conclusiones que hemos tenido junto con el presidente de la Asociación de Cardiología Intervencionista es que tenemos un poco que apretar un poco las clavijas a nuestras consejerías, a nuestro Ministerio de Sanidad para que se pongan en marcha estos registros, ¿no? Lo que no se apunta, lo que no se registra, no existe, no se puede medir. Para mejorar siempre necesitamos, por un lado, compararnos con nosotros mismos, ¿no? Y una palabra que está muy de moda ahora, que es el benchmarking, compararnos con los demás, ¿no? Porque hemos dicho que cuando te comparas con los demás, cuando te das cuenta que no lo estás haciendo tan bien como tú creías, y pues siempre hay una capacidad de mejora, ¿no? Vamos a ver, una de las características que lastran a nivel sanitario nuestro territorio es la dispersión de la población. No es lo mismo padecer un infarto en Valdepeñas, en Ciudad Real, en Manzanares,
que hacerlo en Albaladejo o en Terrinches. ¿El trabajo de ustedes está empujando en la dirección de igualar las posibilidades de seguir con vida para los usuarios de la sanidad en unas poblaciones, en los núcleos rurales y en las grandes poblaciones de nuestra provincia y nuestra región? Bueno, mira, nosotros, el programa de angioplastia primaria en Ciudad Real se inauguró el mismo día que abrimos la sala, ya en el 2015 se abrió el hospital, 2016, mayo del 2016. De hecho, el primer cateterismo que se hizo fue un código infarto, ¿no? Que prácticamente no teníamos la sala abierta, llegó una señora con infarto y lo hicimos deprisa y corriendo, ¿no? Entonces, realmente el programa empezó al principio, con la voluntad de los hemodinamistas, veníamos todos de hospitales donde esto ya se estaba haciendo realidad. En Ciudad Real partíamos de la base de que había 0 angioplastias primarias, o sea, no se hacía ningún cateterismo urgente porque no había sala de hemodinámica, sencillamente. Entonces, a Toledo los tiempos eran muy malos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, tuvimos la suerte, y de hecho salió una tesis doctoral a ese respecto, de comenzar de 0 a 100. Probablemente es la única experiencia en España que eso se haya conseguido, ¿no? De no hacer nada de angioplastia primaria, hacer el 100% prácticamente de angioplastia primaria. Es verdad que al principio, los primeros años, hasta que no recibimos el apoyo del SESCAM y se institucionalizó el programa CORECAM, que es el Código de Reperfusión de Castilla-La Mancha, al principio llegábamos solo a un área aproximadamente como de unos 100 kilómetros a la redonda, ¿no? Que es el tiempo que tenemos con una UBI móvil, ¿no? Pero con la llegada del CORECAM, que ya, pues un poco recogió el guante Castilla-La Mancha y ya consiguió que toda la provincia estuviera cubierta, toda la provincia y todo Castilla-La Mancha, porque lo mismo ocurre en Albacete, en Cuenca. Realmente tenemos un programa de traer al paciente a la sala de hemodinámica, que es lo que necesitamos, que es muy efectivo. No sabría decir si es quizá el mejor de España, porque tenemos la suerte de contar con la base de helicópteros de Almagro y tenemos allí la posibilidad de tener helicóptero sanitario 24 horas al día, ¿no? Como vuelvo a repetir, el tiempo en el que se debe realizar una angioplastia primaria es muy importante. Cuanto antes se consiga abrir la arteria, el miocardio que se salva es muchísimo más, ¿no? Entonces, lo ideal es abrirlo en la primera hora o 2 horas, ¿eh? No debe tardar más de 2 horas el paciente en llegar a la sala de hemodinámica. Otra cosa es el tiempo que el paciente tarde en avisar al 112 o en llegar al hospital, que ahora podemos hablar de eso, si te parece, porque también quizás la divulgación en ese sentido es importante, ¿no? Entonces, tenemos la suerte de que todo lo que no se cubra en 1 hora de UBI móvil, tenemos el helicóptero sanitario que llega a los 4 rincones de la provincia. Digo rincones porque efectivamente Ciudad Real es de las provincias más complejas de España en ese sentido. La dispersión geográfica es enorme y sobre todo tenemos el campo de Montiel muy alejado, la parte de Anchuras, la parte de Almadén, la parte de Fuencaliente, que son ciudades que están, ciudades o pueblecitos que están a cerca de 120, en algún caso 150 kilómetros de la capital, ¿no? Lo cual hace inviable llegar en 1 hora en UBI móvil, ¿no? Entonces, lo dicho, cuando hay un código infarto, el centro coordinador de SESCAM, del 112, se encarga de la gerencia de transporte, se encarga de ver cuál es el mejor medio para que ese paciente llegue antes de 1 hora, hora y media a Ciudad Real, y la verdad es que lo consigue en yo diría 99% de los casos, ¿eh? Son escasísimos, tienen que darse muy malas circunstancias meteorológicas, que el helicóptero esté ocupado con otra urgencia, en fin. Afortunadamente, en ese sentido, se puede decir que la equidad sanitaria está funcionando francamente bien, ¿eh? Y todos los pacientes de la provincia de Ciudad Real se están beneficiando de este código de infarto. Pues recogemos la propuesta. ¿En qué fallamos los usuarios o los pacientes a la hora de poner en comunicación del 112 lo que está pasando a nuestro pariente, dentro de nuestra familia, a nosotros mismos? ¿Qué pautas debemos de asimilar y de poner en práctica cuando llega el momento de manera inmediata? Mira, una de las cosas, de las conclusiones que también tuvimos en estas jornadas precisamente es que el método más rápido, más eficaz y mejor para un paciente para acceder a una angioplastia primaria es, con mucha diferencia, llamar al 112. En el momento en el que empieces con síntomas, llamar al 112 y que un telefonista, en fin, vea un poco la situación, vea cuál es el medio más adecuado, que te consiga hacer llegar un móvil, etcétera. Y desgraciadamente una cosa que coincidimos también las 17 comunidades autónomas es que solo una tercera parte de los infartos nos llegan a través del 112. Hay otros que se van al centro de salud cuando tienen un dolor, otros que van, por ejemplo, pues van al hospital comarcal en el que no hay hemodinámica, lo cual hace también perder bastante tiempo, porque claro, luego al final ese hospital tiene que buscar los medios para mandar al paciente
al Hospital General. Entonces, realmente hay dos retrasos. Uno es el retraso del propio paciente. Bueno, pues desgraciadamente el ser humano muchas veces pues hacemos la táctica del avestruz. Tengo un dolor de pecho que me duele, tengo una opresión fuerte, etcétera, etcétera, y la primera hora o la segunda hora me la paso pensando ya se me pasará, será un dolor de estómago, será ansiedad, será opresión. El caso es que ya cuando te ves muy mal es cuando llamas, y a veces has perdido 1, 2, 3 horas que son preciosas en este caso, ¿no? Entonces, por un lado, si hay síntomas de alarma, lo normal es llamar al 112. Oye, no pasa nada si al final son gases o es una tontería, bueno, pues ya te indicará el 112, pues mire, no se preocupe, que esto puede ser tal, etcétera, o acercará a un médico a verte y te dirá que el dolor es mecánico, es un dolor de esófago, una mala digestión, en fin. Como digo yo, más vale siempre llamar una vez de más que una de menos, ¿eh? Entonces, lo primero, intentar, cuando uno tiene síntomas que pueden ser parecidos a los de un infarto de miocardio, pues buscar la ayuda médica más cercana. En este caso, casi siempre, vuelvo a repetir, llamar al 112. Hombre, si vives al lado del centro de salud, probablemente a lo mejor también sea útil acercarte 20 metros. Y lo segundo, siempre de las posibilidades de decir, oye, me voy a acercar al centro de salud, me voy a acercar al hospital, o voy a llamar al 112, siempre la más rápida y la más efectiva es llamar al 112, ¿no? Que es un defecto que, vuelvo a repetir, pues desgraciadamente se cumple en toda España. O sea que, desgraciadamente, por mucho que el sistema funcione, en este tipo de códigos infartos siempre hay dos retrasos que se llaman, ¿no? El retraso del sistema, cuánto tiempo tarda desde que el paciente le dice al 112 o a su médico que sea, tengo un infarto, hasta que se le atiende. Ese es lo que se conoce como retraso del sistema. Y luego está el retraso del paciente, y desgraciadamente en Castilla-La Mancha y en otras muchas comunidades el retraso del paciente es muy importante, y esa hora o 2 horas, 3 horas en las que nadie reacciona, pues tómate un poquito de bicarbonato, pues tómate no sé qué, pues échate en la cama a ver si se te pasa. Esas hora o 2 horas son preciosas a la hora de conseguir solucionar un infarto de miocardio lo antes posible. De hecho, los americanos ya acuñaron una frase hace muchos años en la angioplastia primaria que lo se conoce como la golden hour, la hora dorada. O sea, si tú en una hora, en la primera hora del dolor, consigues acceder a la sala de hemodinámica para que te arreglen la arteria, las secuelas y los daños que te van a quedar son prácticamente mínimos, son nulos. Es sorprendente, ¿no? Como antes la mortalidad era tan enorme, y si tú consigues en muy poco tiempo acceder a un código infarto, en fin, la mortalidad, vuelvo a repetir, pues baja de un 40% hasta un 4%, que son los datos actuales. Doctor Lozano, Fernando, nuestra sanidad pública en Castilla-La Mancha, en la materia que estamos abordando, que es tan sensible, el código infarto, está en la media en progreso y en desarrollo que en el resto del país. ¿Estamos a la cola? ¿Estamos en vanguardia? Explíquenos. Bueno, yo creo que estamos en UEFA, quizá no seamos campeones de Europa, pero yo creo que tenemos que estar orgullosos del sistema que hemos tenido, y sobre todo teniendo en cuenta dónde estábamos hace 15 años. Entonces, es verdad que hemos tenido por parte de Castilla-La Mancha el interés, la obsolescencia programada que tienen estas salas es brutal, ¿no? O sea, lo que una sala puede ser muy moderna, a los 10, 12, 15 años te has quedado el último de cola, ¿no? Afortunadamente hubo un programa de renovación de todas las salas de hemodinámica que se dieron en el 2019, se renovaron todas las salas de Castilla-La Mancha, incluida la nuestra, ¿no? El hándicap actual que tenemos es que, precisamente por la complicación de todo lo que vamos haciendo, ¿no? Antes, claro, los cateterismos de coronaria son habitualmente rápidos, de 1 hora o 2 horas, a veces hay de 3 y de 4, pero no suele ser lo habitual. Pero cada vez nos estamos metiendo con más procedimientos estructurales, que se llaman, ¿no? De arreglar válvulas, de arreglar tal. Y el problema que tenemos es cuando estamos haciendo uno de esos procedimientos y nos llaman por un código infarto, pues es verdad que a veces nos las vemos y nos las deseamos para intentar solucionar el problema lo antes posible. Afortunadamente tenemos una sala de apoyo de los radiólogos vasculares, pero que tampoco está disponible siempre. En fin, yo sé que el SESCAN ahora mismo es sensible a nuestro problema porque está ocurriendo en todos sitios, y se están intentando poner pues un poco las soluciones, que sería el montar una segunda sala de intervencionismo. En fin, en ello llevamos 1 o 2 años peleando pues un poco por conseguir pues los fondos, etcétera, etcétera, y el espacio, porque claro, una sala de hemodinámica no se monta en un cuarto de baño, es una sala grande en un hospital que ya está lleno. Entonces, bueno, pues esa doble vertiente de conseguir espacio y fondos para tener una segunda sala
En fin, tenemos la pelea la pelea entre comillas, porque es verdad que voluntad hay en este momento de montar una segunda sala. Creo que en ese sentido, pues ya sí que estaríamos absolutamente en Champions, porque es lo que nos falta, ¿no? La capacidad de poder jugar con esas urgencias que a veces nos pillan a trasmano en un procedimiento largo. Pero en el resto, sinceramente, tanto en equipo humano como en equipo tecnológico y sobre todo en el transporte, creo que estamos en una situación privilegiada. Ya os digo que creo recordar que solo el helicóptero nocturno solo funciona en la provincia de Ciudad Real prácticamente y en Canarias. Hay muy pocos sitios donde el helicóptero nocturno funcione. Y en Canarias, además, entre las islas con muchos problemas. O sea que realmente creo que podemos estar contentos, podemos estar satisfechos de la situación actual en nuestra comunidad. Hablábamos hace aproximadamente, en este mismo espacio, hace un año, en un contexto de pandemia, en el cual continuamos, pero que ya permite, por el tiempo transcurrido, hacer o sacar alguna conclusión, hacer balance de en qué medida ha interferido la ocupación hospitalaria, que en este momento está baja, aunque los contagios se estén disparando, en qué medida ha interferido esta pandemia en la atención de pacientes coronarios y en la atención de urgencias coronarias. Bueno, pues la verdad es que hemos aprendido mucho. Tenemos una asociación de cardiólogos intervencionistas en España que es muy potente, es probablemente porque somos pocos, algunos 100 profesionales, 150 en España. Entonces rápidamente tenemos una red de contactos en la cual enseguida nos ponemos de acuerdo entre nosotros para ver cuáles son nuestros datos, qué está ocurriendo, etcétera. Y de hecho fueron de las publicaciones más tempranas que se hicieron el año pasado, ¿no? En mitad de la pandemia, ¿no? ¿Qué está ocurriendo en las salas de hemodinámica de toda España a raíz de la pandemia, ¿no? Bueno, básicamente pasó algo relativamente curioso, y es que el número de infartos se redujo hasta un 40% en el mes gordo de la pandemia, ¿no? De un poco del confinamiento duro, pues prácticamente nos llegaban como un 40 o un 50% menos de infartos, ¿no? Que tenían una doble vertiente, ¿no? ¿Dónde están esos señores? No se han podido esconder en su casa, ¿no? Pero es verdad que hubo menos infartos porque, claro, si a ti te tienen un mes en tu casa sin trabajar, sin tomar el sol, sin hacer esfuerzos, sin hacer una maratón, sin ir a la mina a cavar, etcétera, etcétera, claro, hay menos infartos, está claro, ¿no? Hay menos estímulos, ¿no? Menos sobreesfuerzos y algo menos de infartos. Pero también es verdad que hubo muchos pacientes que por el miedo a acudir a las urgencias y a los hospitales se quedaban en casa con su infarto, con lo cual retrocedíamos 20 o 30 años, para que nos entendamos, ¿no? Y al final, cuando llegaba el paciente ya estaba muy evolucionado, muy malo, y perdía toda esa oportunidad que acabamos de decir hace un ratito, de ser atendido en la primera, segunda o tercera hora, que es lo principal en el código de infarto. O sea que esa es una de las conclusiones que sacó la Asociación de Cardiología Intervencionista. Muchos retrasos del paciente, en parte por miedo a acudir a las urgencias, y luego realmente pues un tanto por ciento también de disminución porque bueno, pues realmente la disminución de la actividad del ser humano, ¿no? Pues al que le da un infarto por un golpe de calor, al que le da un infarto tal, pues obviamente también reduce tal. Probablemente todo eso en el tiempo se ha ido encaminando, porque el que no trabajó en febrero o en marzo pues acabó trabajando en abril y junio. Entonces, bueno, luego las cifras se fueron regularizando. Nosotros, afortunadamente, nuestra lista de espera pues prácticamente ha permanecido igual. Somos de los servicios que tenemos menos lista de espera en el hospital, y porque pensamos que es una cuestión de sensibilidad, ¿no? Es una patología casi siempre grave, sea o no, para el paciente subjetivamente cualquier cosa de corazón siempre va a tener más gravedad que otras especialidades. Entonces nuestra lista de espera no se ha disparado, ni mucho menos. De hecho, solo, por ejemplo, los procedimientos estructurales, cuando la UBI estaba muy llena, sí que pues se nos decía, por favor, lo que se pueda aplazar, que se aplace un mes, que se aplace 2 meses, pero afortunadamente esos procesos estructurales sí que pueden esperar fácilmente 6 meses o un año incluso para realizar esa intervención, ¿no? Entonces, en los peores meses, enero y febrero de este año, marzo, abril del año pasado, pues con una UBI como teníamos, casi con 60 o 80 o 100 camas respecto de las camas reales, que son 20, o sea que es que se cuadruplicó la UCI. Pues realmente en esos meses sí que hubo la sensibilidad de no sobrecargar más a los compañeros de UCI, y esos procedimientos que se podían atrasar ligeramente pues se atrasaban, pero fueron los menos. Realmente yo creo que no ha habido una repercusión importante, para mal, entiendo,
por lo menos en el ámbito de la hemodinámica, ¿no? Y luego, por otro lado, pues también el echar la vista atrás, lo que te ha permitido es un poco pues cuáles han sido las complicaciones cardiovasculares más importantes que hemos tenido en este año de pandemia, ¿no? Realmente eso te lo da la distancia. Al principio todo era nuevo, ¿no? Los casos, bueno, obviamente el pulmón ha sido la estrella de esta pandemia, ¿no? Las neumonías que desgraciadamente tantos familiares y amigos y abuelos se nos han llevado, pero realmente pues también la patología cardiovascular, pues hemos aprendido que por un lado el coronavirus afectaba directamente al corazón en forma de daño miocárdico, es decir, de miocarditis, de daño directo a las células del corazón. Eso podía ocurrir pues entre un 20 y un 30% de los pacientes. A veces en un paciente, imaginaos, con una neumonía en el cual encima comienza con una miocarditis, una enfermedad moderadamente grave del corazón, pues era un poco desastroso. Y por otro lado, pues la otra vertiente de las patologías ha sido las trombosis, ¿no? Trombosis venosas, que a veces derivaban en una tromboembolia de pulmón. Obviamente el pulmón y el corazón están absolutamente interrelacionados y sí que acababa también con problemas de la parte derecha del corazón graves. Y por otra parte, trombosis arteriales. También se han descrito pacientes que estaban muy estables, que llevaban con su stent puesto 4, 5, 6, 8, 10 años y que han tenido la desgracia de con el coronavirus, pues trombosarse esos stents o trombosarse arterias coronarias que no tenían stent. O sea que efectivamente se ha visto un aumento de las trombosis, ¿no? Y obviamente otra cosa que hay que tener en cuenta es que los pacientes que tenían patología cardiovascular previa, o sea, el paciente que ya había tenido un infarto, aunque estuviera estable, y tenía una neumonía por coronavirus, pues hemos aprendido también que obviamente la mortalidad de esos pacientes se disparaba, ¿no? Prácticamente a 3 y 4 veces la mortalidad del resto de los pacientes con coronavirus sin que tuvieran patología cardíaca. Dos cuestiones finales, doctor. Este mismo episodio del coronavirus, la experiencia vivida trágica en poblaciones como por ejemplo Tomelloso y también en Valdepeñas, aunque en menor medida, han sido aprovechadas digamos, políticamente para reivindicar, reclamar la ubicación, la instalación de unidades de cuidados intensivos en hospitales comarcales como los de Tomelloso y Valdepeñas. ¿Tiene sentido una instalación o una demanda de estas características desde un punto de vista estrictamente profesional? A ver, esa es la pregunta del millón. Probablemente no la sabe ni la propia Consejería ni el Ministerio de Sanidad y menos yo, que soy un humilde mortal. A ver, realmente hay siempre una lucha, ¿no? Entre, imaginemos, ¿no? Por ejemplo, la provincia de Ciudad Real, ¿no? Que es tenemos una provincia extraña, ¿no? Sanitariamente, con una población, con una capital pequeña como es Ciudad Real y luego pues pueblos o ciudades que son casi tan grandes en algún caso, en fin, ahora ya no, pero durante muchos años así ha sido, ¿no? Y esa es la explicación de que tengamos 6 hospitales en una provincia de 500.000 habitantes, ¿no? Claro, eso es extraño. Si te vas a la provincia de Murcia o te vas a la provincia de Córdoba, allí realmente hay un gran hospital y los demás son hospitales comarcales, ¿no? Pero esto es un problema geográfico de dispersión. ¿Tiene sentido, por ejemplo, que hubiera 4 salas de hemodinámica en la provincia de Ciudad Real para poder atender a todos los cateterismos? No tiene sentido. ¿Por qué? Porque necesitas, lo primero, 4 salas de hemodinámica que son muy caras, en torno al 1.000.000 de euros, solo un poco lo que es el montaje, pero luego hay que dotarlas de personas, ¿no? De un equipo de guardia, 4 hemodinamistas, 6 o 7 enfermeras, etcétera, etcétera. Todo eso realmente los recursos son finitos, ¿no? Entonces, obviamente a todo el mundo le gusta tener una UBI en su pueblo, está claro, ¿no? En Ciudad Real, donde tenemos, pues quizá en las zonas un poco más lejanas, ¿no? Como son Puerto Llano y como es Alcázar de San Juan. ¿Tiene sentido una UBI en Valdepeñas y en Tomelloso? Vuelvo a repetir, quizá no soy yo el experto en responderlo. Si no se puede montar una UBI como tal, quizá el establecer, eso lo hemos aprendido y se está haciendo en muchos sitios, ¿no? En establecer pequeñas unidades de cuidados intermedios, ¿no? En las que, por ejemplo, estos pacientes coronarios puedan, bueno, pues en el caso de cuidados que no son muy intensos, estar atendidos, monitorizados y con una respuesta más o menos rápida a algunas complicaciones, pues es posible que pudiera ser beneficioso. Obviamente a todos nos gustaría que hubiera una UBI en Manzanares, otra en Tomelloso, otra en Valdepeñas, que son los 3 hospitales que hoy no la tienen. ¿Hay espacio para ellos? Pues espacio seguro que sí. Ahora hay equipo técnico y sobre todo económico, ¿no? Es muy difícil dotar todas estas unidades como a ti te gustaría, ¿no? Entonces, bueno,
quizás una opción sería lo que digo, ¿no? Hacer una especie de cuidados intermedios y según cómo evolucionara un poco su utilización, bueno, pues decidir si realmente se puede montar una UBI o no. Obviamente a todos nos gusta. Este problema no ha sido solo de Tomelloso o de Valdepeñas. A todas las poblaciones les gusta tener una UBI al lado de su casa, ¿no? Pero, claro, realmente es poco factible a veces, ¿no? A veces es mejor concentrar los medios en 2 o 3 UBIs con muchos medios que tener 3 o 4 UBIs pequeñitas con menos medios, ¿no? Es una respuesta difícil en cualquier caso. Seguro que no soy yo el más indicado para responderla. Ojalá que hubiera sitios, medios y economía para poder montar alguna UBI en todos los hospitales comarcales. Y una cuestión más que no nos podemos saltar, y es la polémica de la semana, que usted le supongo, le entiendo seguramente al tanto, y es la polémica de la carne, que nos ha traído el ministro de Consumo, Alberto Garzón. A estas alturas, absolutamente todo el mundo está al tanto de lo que ha pasado y del revuelo que se ha montado y del eco que ha habido. Usted, como cardiólogo, ¿qué parte de razón le concede a la tesis expuesta por el ministro de Consumo? Bueno, yo creo que en general la gente es mucho más sensata, casi siempre. Las personas, nuestros paisanos son a veces más sensatos que algunos políticos, ¿no? Entonces, no conozco a nadie que coma 4 filetes de vaca roja todos los días, Yo creo que la dieta mediterránea, algo que nos han enseñado nuestros abuelos desde hace muchísimos años, es que la carne tiene que formar parte de nuestra dieta, pero afortunadamente la hace en cantidades moderadas, ¿no? Todo el mundo se junta un domingo para comer un chuletón. Tú no estás comiendo desayuno y comida y cena un chuletón de vaca roja, ¿no? A mis pacientes, por ejemplo, que tienen el colesterol alto, siempre les digo lo mismo. La dieta hay que hacerla muy bien 6 días y medio a la semana, para el 7º saltártela, ¿no? O la haces muy bien todo el año, y en bodas, bautizos y comuniones, pues ese día hay que saltársela, porque si no, pues esta vida se hace también un poco insufrible, ¿no? Concretando en la carne roja, es verdad que no es el top one, ¿no? de salud, pero vuelvo a repetir, tampoco lo es otro tipo de cosas que podemos comer pues con cierta mesura, es decir, pues entonces a un niño que está creciendo con 18 o 20 años, que se va a poner como un armario empotrado, pues no le puedes decir no comas un filete de vaca 3 días a la semana, Es verdad que a lo mejor nutricionalmente, pues a lo mejor los pescados que aportan las mismas proteínas pues son un poco más sanos, ¿no? Pero bueno, 1 o 2 raciones, eso está inventado, es decir, el ministro de Consumo salta aquí ahora, pero hay una cosa que se llama pirámide alimentaria, que ya se inventó hace muchos años y que la OMS ha tratado tal, que te dice más o menos cuántas raciones de cada cosa son saludables a la semana o las que debes tratar, ¿no? Entonces, probablemente pues una ración de carne roja a la semana o 2 raciones de carne roja a la semana sea algo que lo puedes asimilar, siempre que obviamente el resto de tu alimentación sea igualmente sana. A igualdad de carnes, pues es verdad que la carne blanca, ¿no? El pollo, el pavo, pues siempre tiene un poco menos de grasa o de colesterol, etcétera, etcétera, que la de carne roja. Pero vuelvo a repetir, yo no creo que demonizar ninguno de los alimentos que tenemos en nuestra rica y variada dieta sea útil, ¿no? Porque efectivamente al final lo que consigues es que te salten los ganaderos, que te salten tal, que bueno, ellos tienen que vivir también de algo, ¿no? Entonces es absurdo, creo que sinceramente la polémica es absurda. Y lo mejor es que, ya te digo, que la sensatez de la gente hace que esta polémica sea absurda, porque la gente se toma un filete a la semana o 2 filetes a la semana. No estamos todo el día con el chuletón en el plato, El resto de nuestra dieta, pues ya sabemos, frutas, verduras, legumbres, aceite de oliva, pues lo que hacemos el 99% de las personas, ¿no? Bien. Pues Fernando, no le entretenemos más, le agradecemos su participación en este programa infinitamente, y bueno, pues un placer volver a hablar con usted. Pues nada, un saludo a todos, espero que a todos os llegue vuestras merecidas vacaciones, que este año yo creo que son más merecidas que nunca, porque prácticamente el año pasado fueron pocas o ningunas, y bueno, que vayamos saliendo poco a poco de este bache. Yo quizás aprovechar para, bueno, pues seguir un poco manteniendo la prudencia, ¿no? Afortunadamente estamos teniendo muchos casos ahora entre jóvenes de coronavirus, pero realmente afortunadamente no están llegando luego al hospital, ¿no? Sabemos que la incidencia en esas personas jóvenes es menor, pero creo que se puede disfrutar, se puede estar al aire libre, se puede hacer multitud de actividades sin perder la cara, que ojo, hay que acordarse de lo que nos ocurrió en octubre del año pasado, que parecía que todo había acabado en el verano,
y en octubre nos llevamos otro revolcón y otro que nos llevamos en enero, o sea que sí que quizás, bueno, pues animarse a todos a pasarlo fenomenal, a vacaciones al aire libre, que tenemos afortunadamente en Castilla-La Mancha muchísimos espacios y en España para poder disfrutar al aire libre y seguir manteniendo un poco la prudencia, que no nos llevemos otra sorpresa en las próximas semanas o meses. Sabio consejo y ojalá que todos seamos capaces de seguirlo. Fernando Lozano, cardiólogo, un abrazo. Igualmente, un abrazo a todos, a ti, a Ruizfer y a todos mis paisanos. Encantado siempre de estar aquí con vosotros, siempre que lo necesitéis. Muchas gracias. Adiós. Qué duda cabe que la gran polémica de la pasada semana y el primer gran culebrón informativo de verano ha venido dado por esas manifestaciones hechas en redes sociales por el ministro de Consumo, Alberto Garzón, desaconsejando el consumo de carne, sin más, por sus efectos sobre la salud humana y por sus efectos sobre la salud del planeta. En este sentido, cabría preguntarse si cuando se monta una polémica artificiosa de este tipo, ¿de qué está dejando de hablarse por escuchar, por atender a estas cuestiones? En Televaldepeñas hemos pulsado la opinión en la calle de los consumidores, también de los profesionales del comercio de la carne para alimentación, y nos faltaba una tecla por tocar, que es la de los profesionales de la nutrición. Tenemos en Conecta con Valdepeñas a Manuel Jesús Jiménez, es nutricionista, es dietista, es entrenador de atletas, de ciclistas, de triatletas. Le pueden ver todos los días en la programación de Televaldepeñas de lunes a viernes, dar esos consejos de estilo de vida y de salud. También anteriormente ha llevado a cabo tablas deportivas muy seguidas por nuestros telespectadores. Manuel Jesús Jiménez. Manu, ¿qué tal? Buenos días. Buenas, Julián. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días. Vamos a ver, te supongo al tanto, porque si no serías el único en toda España que no ha tenido acceso o que le ha pasado inadvertido estas declaraciones hechas, este vídeo de 6 minutos, con una introducción hecha por el ministro Garzón en los términos que acabo de comentar. Menos carne en la mesa por la salud de los ciudadanos y por la salud del planeta. Me parecieron que están un poco fuera de lugar o de contexto, ¿vale? Creo que alguien que ocupa un puesto tan relevante debe medir y cuidar mucho más sus palabras. También decir que este mismo ministro, pues, fue el que hizo las declaraciones sobre que España, pues, era un país en cuanto al turismo, que era un turismo de baja calidad. Creo recordar que dijo, además. También, empleo de baja calidad, independiente del turismo, ¿no? Sí, efectivamente. Exactamente. Entonces, creo que hay que medir mucho más esas palabras cuando además no son ciertas. Entonces, con respecto al consumo de carne, pues creo que es un proceso natural que estamos llevando todos los ciudadanos a, con el paso del tiempo, disminuir un poquito el consumo de carne, que es verdad que a lo mejor en los últimos años o hace unos años ha sido un poquito excesivo. Pero no se pueden hacer esas declaraciones y que de pronto todos dejemos de comer carne. Yo soy nutricionista y sé las bondades que tiene la carne en cuanto a aminoácidos, para el crecimiento, para la reparación muscular, para los deportistas, y por tanto aconsejo comer carne. Lo que también considero es que es un proceso evolutivo natural que nos va a ir llevando a comer menos carne en los años venideros. Pero esto es más por un tema también del aumento de la oferta. Hoy en día en los supermercados podemos encontrar un montón de productos, de alimentos que contienen aminoácidos o proteínas de forma proteínas vegetales, ¿vale? Que no proceden de la carne. Entonces, simplemente cuando hay una mayor oferta, pues se distribuye más, se reparte más el consumo entre los alimentos. Y eso es algo que en los últimos años, con el aumento, por ejemplo, de la soja,
en forma, por ejemplo, de soja texturizada, de tofu, pues la gente, al haber más variedad, pues se decide a probar ciertos alimentos y eso les puede ir llevando a disminuir poco a poco el consumo de carne. Yo haría un paralelismo en el consumo de carne con el consumo de leche. La leche es un alimento controvertido, hablo de la leche animal, porque hay estudios que demuestran que el consumo de leche va directamente relacionado con un aumento de las probabilidades de padecer osteoporosis y tener un déficit de calcio en sangre, a pesar de que la leche es rica en calcio. Esto se produce por diferentes fenómenos que, bueno, no vamos a explicar aquí ahora, pero es una tendencia que la población tiende a consumir menos leche. ¿Por qué? Porque las propias industrias lácteas o lecheras ahora mismo ya disponen de bebidas vegetales. Por ejemplo, las marcas más conocidas en España, si son Central Lechera o Pascual y demás, todas tienen su apartado o sus bebidas vegetales, sean de soja o de arroz o de avena, y esto es algo que lo hacen poco a poco. Entonces, además, es igualmente más saludable para el planeta y demás. Si lo vemos desde ese punto de vista, el hecho de consumir estas bebidas vegetales, y además es más rentable incluso para la industria lechera, porque un litro de leche de soja pues lleva un 85% de agua y un 15% de soja. Y lo mismo ocurre con la leche de avena o con la leche de almendras. Entonces, es más rentable y claro para el consumidor pagar €1 y pico por un litro de agua con una poquita de soja o una poquita de avena que un litro de leche de vaca, animal en este caso, que ha necesitado pues cantidades ingentes de pienso o de alfalfa o de otros tratamientos a nivel... Manu, si te parece, por no salirnos un poco de la temática que centra esta polémica, yo te preguntaría como dietista, ¿es posible suplir al 100% los componentes beneficiosos para el organismo humano que nos aporta la carne con otro tipo de alimentos? Y en caso de que no sea así, ¿puede prescindir el cuerpo humano, el organismo, de aquellos elementos que las legumbres, frutas, verduras, cereales, etcétera, nos dan y que nos aportaría la carne y que ellos no nos los dan, no nos los aporta? Esta es la ecuación a resolver. Se puede subsistir perfectamente y tener una alimentación equilibrada y saludable sin comer carne. Esto es cierto, ¿vale? Como he mencionado antes, hay otros alimentos, como la soja texturizada, que nos aportan los mismos aminoácidos que la carne, ¿vale? Aquí entraríamos en la disyuntiva de los vegetarianos o los veganos, de si comes o no huevos, por ejemplo, para obtener vitamina B12, sí. Y en todo caso, si eres vegano estricto, pues te tendrías que suplementar con vitamina B12 y demás. Pero si solo hablamos de quitar el consumo de carne, comemos pescados o comemos huevos y demás, no había ningún problema para nuestra alimentación. Ahora bien, yo considero que una alimentación con algo de carne es totalmente sana, equilibrada y se puede llevar a cabo para estar con la mayor de las energías. ¿Cuáles son las carnes? La mayor de las Manu, ¿cuáles son las carnes prescindibles en la dieta humana y cuáles son las más aconsejables? Se me ha pasado un poquito. He entendido las más aconsejables y las menos. Sí, no. Bueno, pues, ¿cuáles son las más prescindibles? Aquellos que puestas en una balanza, lo que nos aporta y lo que de tanto, o sea, de positivo como de negativo, las podrían hacer desaconsejables. ¿Y cuáles otras son más saludables? Vale, yo recomiendo que todo el que consuma carne, que la compre en una carnicería, ¿vale? Y que no consuma carne envasada. Te pongo el ejemplo de que en muchos supermercados venden filetes de pollo o escalopines de ternera o de pollo y están... cuando los envasan, pues los mezclan con patata, con soja, con dextrosa, con maíz, con un montón de aditivos. Entonces, estas serían las más desaconsejables, ¿vale? Lo mejor es que te hagan un corte limpio, sea de pollo, o sea de cerdo, o sea de ternera, o de conejo, ¿de acuerdo? Cordero de vez en cuando. Digamos que las carnes blancas
el cerdo, el pollo, el conejo, pues las podemos comer con un poco más de asiduidad, y las carnes rojas como la ternera, pues de forma más esporádica, ¿vale? Pero sobre todo que quede claro que la carne se compre fresca y nunca envasada. Manu, no hay cosa que tenga ahora mismo peor prensa que las macrogranjas de ganado porcino, vacuno o de aves. ¿Dirías que son imprescindibles para alimentar a grandes masas de población, poblaciones o ciudades que acumulan cientos de miles de habitantes o millones? ¿Sería viable suministrar alimentos sin estas instalaciones industriales? Tenemos en mente haber visto algunos reportajes de cómo están estos animales en estas granjas, y es difícil, ¿vale? Con la oferta y la demanda y lo que hoy en día, pues, como población en general podemos pagar por la comida, para que fuera sostenible, pues haría falta que tuvieran unas mejores condiciones, pero encarecería bastante el precio. Entonces, son prescindibles totalmente, sobre todo pues los restaurantes de comida rápida para llevar y demás, pues son los que, digamos, menos calidad tienen en esas hamburguesas o en esos alimentos que ofrecen al público en general. Sería muy deseable que tuvieran mejores condiciones los animales. Yo lo veo desde ese punto de vista, y bueno, por eso digo que yo creo que la evolución nos va llevando a que cada vez hay una mayor oferta de, por ejemplo, hamburguesas veganas, y que iremos haciendo poco a poco la deriva a comer más alimentos veganos que no incidan de forma negativa en los animales o en el cuidado del planeta. Eres, ya que lo traes a colación, ¿eres defensor de reproducir con otros tipos de alimentos la carne? O sea, las hamburguesas hechas con apariencia de carne, inclusive con sabor y olor a carne, que no son carne, ¿tú lo suscribirías? Bueno, a ver, digamos que he visto algún reportaje y lo considero, es que es algo evolutivo. O sea, hoy en día, ya te digo, la sostenibilidad del planeta se nos hará muy difícil. No sabemos si la población, estamos en una disyuntiva de no sabemos si la población va a seguir creciendo en los próximos años al ritmo que lo hemos hecho en los últimos, pero desde luego si esto fuera en la misma progresión a como hemos ido aumentando el número de habitantes, millones en los últimos años, se haría muy difícil la sostenibilidad de comer carne para la inmensa mayoría de la población. Entonces, lo otro lo veo como una opción que en un futuro puede llegar a ser viable para el público en general. Ahora ya se están haciendo, como bien dices, hamburguesas y filetes con impresoras en 3D, exactamente, que bueno, pues además le ponen los aromas, igual que los aromas que ponen los potenciadores de sabor que se le ponen a otros alimentos, pues los colocan también y da una sensación de que te estés comiendo un filete, aunque la textura o tal te pueda parecer algo distinta. Pero no lo veo como algo a corto plazo, pero a medio y largo plazo probablemente, ya te digo, si el incremento de la población sigue a un ritmo elevado, pues probablemente se haga realidad. En conclusión, no sé si compartes las palabras de la intervención del ministro de Consumo, impropias de un miembro de un gabinete, de un miembro de un gobierno, pero que en alguna medida sí que se le puede hacer algo de caso y poner más verdura, más verde y más legumbres en nuestra mesa que carne. Ahí en una de las encuestas, una de las consultas que se hizo en la calle, en Televaldepeñas en días pasados, una persona de un aspecto no demasiado sobrepesado confesaba consumir entre 3 y 4 kilos de carne a la semana. Repito, en alguna proporción se le puede hacer algo de caso al ministro y introducir más alimento alternativo que no sea carne en nuestra dieta. Yo no estoy, o sea, estoy en desacuerdo con las formas del ministro, pero no en el fondo. Creo que en el fondo todos tenemos que, todos digo, quien consuma esa cantidad de carne semanal debería hacérselo pensar y ir reduciendo el consumo de carne. Eso es algo evidente y que yo comparto.
Pero además es que el consumo de carne es de verdad dañino cuando va acompañado pues de esas patatas fritas o con esos otros alimentos también más fritos que puedas tomar junto con él. Pero un chuletón, como podemos decir, acompañado de una menestra de verduras o de una ensalada, pues es mucho más saludable que si se toma con patatas o con otros acompañamientos más pesados o menos naturales. Pero siempre que se consuma la carne con verduras, pues la hacemos mucho más saludable. En todo caso, abogo por un aumento del consumo de vegetales como medio para prevenir enfermedades cardiovasculares y mejorar la salud en general de la población. Pues Manuel Jesús Jiménez, dietista, nutricionista, entrenador, muchas gracias por tus consejos. Recomendar a los telespectadores que sigan en YouTube el canal Goldman Salud, que es el que muy a menudo, con mucha frecuencia, a diario, alimenta de contenido Manuel Jesús Jiménez, y que nosotros seguiremos emitiendo en Televaldepeñas en la programación matinal. Manu, muchas gracias y un fuerte abrazo. Muchas gracias, Julián, y un abrazo para todos. Llevamos mucho tiempo en que en nuestro país se están sucediendo de manera alarmante sucesos de agresiones colectivas a personas, quizá muy probablemente en muchos de esos casos, con un móvil homofóbico como raíz, como origen de estos sucesos, de estas agresiones. La gota que ha colmado el vaso en los últimos días ha sido el asesinato, llamémosle así, de Samuel en La Coruña, a manos de más de una decena de desaprensivos, de personas que no midieron y que le golpearon hasta la muerte sin medir qué era lo que estaban haciendo. No ha sido el único, en los últimos días también ha habido un conato similar en Alicante, y días anteriores, hace un mes aproximadamente, en Basauri, en el País Vasco. Sin ir más lejos, aquí en Valdepeñas, hace no demasiados días, sin determinarse aún si el móvil de la homofobia estaba detrás de esta agresión, también hubo en nuestras calles, de madrugada, una agresión colectiva a un joven de nuestra ciudad. La asociación Amparo, que representa en la provincia de Ciudad Real, desde la localidad de Miguel Turra, al colectivo LGTBI, pues ha convocado en nuestra población, en Valdepeñas, una manifestación, una concentración de protesta y repulsa que ha sido secundada por distintas fuerzas políticas del ayuntamiento. Y en el plató de Televaldepeñas nos acompañan Manuel González e Iván Carbaño. ¿Qué tal? Buenas. Gracias por acompañarnos. A ti. Bien, ¿dónde creéis que está el origen de esto que estamos comentando? De estas agresiones que, cierto y verdad es que no son nada nuevas, pero sí que se están intensificando. ¿Cuál es el germen, Iván, de que estemos asistiendo a una crónica diaria marcada por estos hechos? Para empezar, yo creo que uno de los principales problemas es que no tenemos una educación y que no nos enseñan desde pequeños una educación sobre la comunidad LGBTIQ+. Aparte de eso, también el surgir pues, de nuevas corrientes políticas que incitan al odio a través de distintas redes sociales, a través de distintos comunicados, también creo que ha elevado un poco esa tensión que siempre ha habido, pero que cada vez se ve más y que no sé por qué cada vez encontramos más delitos de homofobia, de transfobia, y bueno, a los hechos me remito que estos días no ha parado de haber delitos de este tipo. El hecho que nos ocupa, la muerte del joven en La Coruña, Manuel, ha sido la gota que ha colmado el vaso, porque la consecuencia ha sido el fallecimiento de este joven. Desde la familia se ha hecho un llamamiento a que no se ideologice o que no se capitalice de ninguna forma por parte de ningún colectivo este asesinato, esta muerte. Pero sin duda tiene alguna justificación vuestra implicación y vuestra protesta. Cuéntanos. Pues a ver, realmente yo creo que el tema de no querer que se ideologice ni se politice todo esto me parece totalmente absurdo, porque yo creo que en esta lucha es, al fin y al cabo, es política. Entonces sabemos o podemos intuir de
de dónde procede todo este odio, qué ideologías, digamos, amparan estos pensamientos y apoyan o al menos echan la vista a otro lado cuando estos sucesos ocurren. Y realmente yo creo que hablar de no ideologías es algo que no puede ser, porque siempre va unido a una ideología. Te he nombrado mal, eres Javier. Eres Javier. Vale. ¿Puedo añadir una cosilla? Sí, que independientemente de la orientación sexual de Samuel en este caso, simplemente el hecho de pegarle una paliza y acabar gritando al grito de maricón, ya nos estás dando a entender que es un delito de odio hacia el colectivo LGTB. O sea, no independientemente de la orientación sexual de la persona, simplemente acabar con ese grito de maricón ya es un ataque y un delito de odio hacia la comunidad. Aunque no fuese el detonante en origen, el acabar de esa forma, justo. Efectivamente. hay ya manifiesta una animosidad, claro, y una fijación con un determinado colectivo. Sí. El hecho de que en la manifestación, en la concentración que se ha convocado en Valdepeñas y en otras poblaciones en sucesivos días, haya un apoyo explícito de la clase política, ¿cómo lo interpretáis, Iván? Bueno, pues es bastante positivo ese apoyo que tenemos, que nos dejen hacer este tipo de manifestaciones, y sobre todo es muy importante para que también, ya no solo en este caso Samuel, sino todas las personas que han sido acosadas estos días, se sientan arropadas tanto por el colectivo como por nosotros, como por los distintos partidos políticos, como por todos. ¿Habría algún tipo de mensaje que tengáis que trasladarle a modo de precaución a personas, bueno, pues con una orientación determinada en sus preferencias sexuales, para protegerse, o creéis que no hay por qué andar por la calle con una precaución más allá que la que tendría una persona heterosexual? Pues por desgracia yo creo que sí hay que lanzar un mensaje de precaución, porque aunque haya personas que luchen porque esto pare y estos ataques se terminen, sí es verdad que hay gente que realmente no se atreve, porque existe el miedo, hay un miedo a que no nos maten por vestir de determinada forma, por maquillarnos o no. Entonces sí es verdad que ojalá poder decir sal como quieras, que no te va a pasar nada, pero es todo lo contrario. Puedes salir a la calle si quieres, y por desgracia eso conlleva un acto de valentía, porque puede ser que salgas a la calle y a lo mejor no te pase nada, puede ser que a lo mejor te peguen o incluso que te maten, como pasa a día de hoy. Ambos sois de Valdepeñas, no sé si actualmente viváis en Valdepeñas, sí, pero sois valdepeñeros. Yo no. Para el colectivo LGTBI, ¿Valdepeñas es una ciudad tranquila y segura? Bueno, yo diría que sí, pero también es verdad que, como en todos sitios, ¿no? Es verdad que a lo mejor no hay gran cantidad de sucesos como estos que estamos viviendo en estos últimos días, pero también siempre, y hablo de mi caso en concreto, ¿no? Salir a la calle y alguna vez pues un grito de maricón o increparte por la calle, lo he vivido varias ocasiones. Habéis hablado antes de educación, y la educación es extensiva pues a todos los ámbitos, y existe cierto miedo, porque se ve en los medios, personas LGTBI que renuncian a acercarse a una comisaría por cómo serán tratados. ¿Es un temor infundado o todo lo contrario? Pues yo creo que sí, porque he conocido casos de personas que por el tema de ir a una comisaría a denunciar se les ha cuestionado el qué estaban haciendo, cómo iban, si habían provocado de alguna forma, como intentando quitarle peso al tema para, digamos, invalidar el suceso y decir que no ha sido nada, simplemente ha sido un acto de violencia esporádico, cuando en verdad no es así, es un delito de odio, vaya. Hablar de educación inmediatamente nos llega a pensar en el sistema, en los centros docentes, pero cuando esa educación donde falta y donde se carece de ella es en las familias, mal vamos. ¿Cómo llegar a sensibilizar a los responsables de las unidades familiares para que modifiquen y prevengan o actúen para corregir a sus hijos? Hay mucho problema con esto, porque que tu hijo se ha educado en
en el ámbito del colectivo LGTB no va a hacer que tu hijo se vuelva del colectivo LGTB. Simplemente lo que sí que se le puede hacer es que sepa cómo tratar y cómo respetar y al fin y al cabo cómo incluir a todo el mundo, que es lo que hay que hacer, y que no suceda lo que está sucediendo ahora. Siento que mucho es falta de base, de que no tenemos una educación desde pequeños, en lo que te digo, y que eso no los va a convertir en gays, lesbianas, transexuales. No, al contrario, les va a ayudar a saber cómo, si se encuentran un caso de violencia como este, saber a lo mejor cómo actuar, cómo tratar con la persona, o incluso apoyarlos y saltar a defenderles y ayudarles. Os tengo que preguntar, por una cuestión meramente informativa, ¿por qué Valdepeñas? La concentración de peñas. ¿Por qué no? Sí. Es decir, creo que es necesaria en todos los sitios. Ahora mismo la tenemos en Valdepeñas, pero también está en Ciudad Real, está en Miguel Turra, está en numerosas ciudades y pueblos de por aquí, porque creo que hay que, desde todos los pueblos, apoyar a este colectivo. Bien, como conclusión, ¿qué mensaje lanzaríais a personas como vosotros que tienen cualquier tipo de orientación, pero que quizá haya arraigado en ellos un pensamiento que en determinados momentos de relajación pues puede llegar a ser homófobo, para disuadirles y hacerles reflexionar? A ver, yo siento que tampoco pasa nada, quiero decir, podemos cambiar, podemos educarnos, estudiar y pedir perdón por cosas que hemos hecho en el pasado y que han sido pensamientos homófobos, por ejemplo, pero claro, a partir de ahí que estudies y avances, no que te quedes ahí. Justo, sí. Yo pienso lo mismo, yo pienso que no hay ninguna culpa en haber tenido esos pensamientos en un pasado y lo importante es reflexionar, saber lo que se ha hecho mal y pensar que realmente hay gente implicada que se está jugando la vida por esto y cambiar radicalmente. Bien, pues Javier, Iván, muchas gracias por acompañarnos en Televaldepeñas. Muchas gracias. Y que vuestro mensaje llegue y sea efectivo, que es lo que hace falta. Muchas gracias. Muchas gracias.